Buenas noches, estimados profesionales. Buenas noches, doctor Jimmy. Es un placer para Analicase darles la cordial bienvenida a esta quinta clase del curso de especialización en contrataciones públicas en el marco de la nueva ley. Hoy tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor Jimmy Tomás Villanueva Labán, quien se enfocará, perdón, el doctor él es abogado con máster en contratación pública por la por la Universidad Castilla-La Mancha y egresado de la maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico, especializado en compras públicas, regímenes especiales de contratación y supuestos excluidos, tales como acuerdos de gobierno a gobierno, G2G y contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, contratos NEC, para la ejecución de intervenciones y proyectos de inversión. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, destacándose su desempeño en la Autoridad Nacional de Infraestructura como subdirector de la Subdirección de Ejecución Contractual de Inversiones y coordinador legal en infraestructura de la Oficina de Asesoría Jurídica, así como en otras instituciones, tales como la Presidencia del Consejo de Ministros, ARCC, en calidad de experto G2G y asesor legal frente a controversias ventiladas ante tribunales Dispute Adjudication Board, además del Tribunal de Contrataciones del Estado, del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSI. Ha sido ponente de diversos diplomados, programas de especialización y eventos relacionados a arbitraje, Junta de Resolución de Disputas, contratación pública y contratos colaborativos. Bien, les recordamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados durante el desarrollo del curso. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Cecilia, por la introducción y buenas noches con todo el alumnado. Antes de comenzar con la sesión, algunas reglas básicas. En principio voy a comenzar con la ponencia y vamos a tener un break alrededor de las 8 de la noche por un intervalo de 15 minutos aproximadamente. Luego de eso retomamos la clase y ya hacia el final de la misma vamos a dejar un margen para absolver cualquier duda que puedan tener sobre la sesión de hoy. En ese caso, alzan la mano o dejan en el chat su consulta para poder absolverla. Pero por favor que sea siempre sobre la clase que estamos sosteniendo. ¿De acuerdo? Cecilia, ¿me comentas por favor si se escuchó fuerte y claro para comenzar? Sí, doctor, sí se escuchó. Perfecto. Por favor, apóyeme con la proyección de las diapositivas. Claro que sí. ¿Se logra ver, doctor? Se logra ver, ¿puede por favor Sí. poner en la pantalla completa? A ver, un momentito. Ay. Mm. Ujú. Ahora sí. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Muy Listo, bien, doctor. alumnos. Gracias, Cecilia. Comienza entonces. Muy bien, alumnos. Estamos en el módulo 5 referido propiamente a la gestión contractual y a los mecanismos de solución de conflictos durante la etapa de ejecución contractual. Ya en clases pasadas han podido revisar hasta este punto, desde los principios de normativa de contratación estatal, cuáles son los enfoques actualmente regulados en la nueva norma que está por entrar en vigor, así como también cuáles son los nuevos procedimientos de selección, que es la nueva novedad que está trayendo la nueva normativa de contratación estatal, así como cuál es el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato y cuáles son los mecanismos de solución de conflictos en la etapa selectiva. Esto es las famosas apelaciones, ¿no es cierto?, que van a llegar ante el tribunal o ante la entidad. Lo que corresponde ahora en esta sesión es analizar lo siguiente. Ya tengo mi contrato firmado. ¿Qué incidencias pueden ocurrir durante la ejecución contractual del mismo? Eso es lo que vamos a repasar. Siguiente diapositiva, por favor.
Gracias. Muy bien. Para tal fin, lo que tenemos que concentrarnos es en las modificaciones contractuales. Para tal efecto, estas modificaciones tienen que realizarse de distintas formas. En principio, por común acuerdo de las partes. Tiene que haber consenso para poder modificar el contrato. ¿De acuerdo? Otra fórmula que podamos encontrar es que sea por disposición de la entidad contratante, es decir, por disposición, en este caso, de la entidad en la cual se trabaja y la que suscribió el contrato. Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas con mayor detalle. También podría darse a solicitud del contratista, ¿de acuerdo? Esta es otra forma, veamos hasta aquí, o por convenio, porque lo dispone así la entidad contratante, por una solicitud del contratista. Son las tres formas por las cuales puede modificarse un contrato. Y así también para poder alcanzar la finalidad misma de la contratación, en consideración a la estrategia de contratación. Lo que te dice la nueva normativa de contratación estatal es que la modificación es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa, a excepción de los supuestos establecidos en la ley y el reglamento, la nueva ley y el reglamento. Pero en principio, una modificación en la nueva normativa de contratación estatal la va a realizar, o la va a aprobar, mejor dicho, la autoridad de la gestión administrativa, que suele ser la máxima autoridad administrativa dentro de la entidad. Tendrían que revisar ahí sus documentos de gestión, su reglamento de organización y funciones, o su manual, o su documento de organización y funciones, su ROF, entre otros, para poder revisar quién es la máxima autoridad administrativa dentro de la institución en la que labora. Además de esas consideraciones a tener en cuenta, hay que tener presente cuáles son las condiciones para modificar el contrato. Y una de ellas es que no debe afectarse el equilibrio económico financiero del contrato. Esto es muy importante, alumnos, por favor. Cualquier modificación que ustedes realicen no debe afectar ese equilibrio que tiene que existir. Y esto está aparejado, recordemos, a la clase de principios. Hay un principio que es el de equidad, en el cual nos dice que tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, contratante y contratista. Y ese equilibrio se ve desde un punto de vista financiero. Si uno licitó, participó en un proceso, ofertó un monto que finalmente llevó a que la oferta sea considerada la ganadora y se firmó el contrato, entiéndase que el servicio que va a desarrollar el contratista tiene como contrapartida y punto de equilibrio la contraprestación, que es el pago que va a realizar la entidad. Entonces, allí es donde existe un equilibrio entre las partes. Recordemos, por favor, que si en virtud de estas modificaciones y demás hay que restituir a la parte perjudicada un concepto, ¿de acuerdo? Para volver al punto de equilibrio que nos obliga el principio de equidad, esto tiene que realizarse, tiene que quedar claro. Lo cierto es que después de la modificación contractual no debe verificarse o advertirse un desequilibrio financiero. Eso tiene que estar contemplado y arreglado, por favor, con ocasión de la modificación. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Ahora hablemos de los supuestos de modificación contractual. Un primer supuesto es la ejecución de prestaciones adicionales. Otro supuesto es la reducción de prestaciones. Un tercer supuesto es la autorización de ampliaciones de plazo. Ojo, hasta aquí hemos repasado los clásicos. Los adicionales, las reducciones, las ampliaciones, pero también tenemos otros, como es la modificación por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato que no sea imputable a las partes. Eso se desarrolla con mayor detalle en el reglamento. Asimismo, la novedad en la normativa de contratación pública es que también pueda contemplarse como supuestos de modificación del contrato
aquellas otras situaciones contempladas en el reglamento o que resulten propios de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Recuerden, por favor, que la nueva normativa de contratación te abre la posibilidad de usar estos contratos estandarizados, también denominados contratos colaborativos, ya en la práctica internacional, como es, por ejemplo, contratos NEC, contratos FIDIC, FAC, ENA, entre otros que puedan emplearse, que a esta vez es la primera vez en que la normativa de contratación estatal te abre la puerta a emplear los mismos sin tener la necesidad de hacerlo a través de un acuerdo gobierno a gobierno, como se venía desarrollando en la actualidad, eh, como se tiene, por ejemplo, entidades como es el PRONIS, que usa NEC y FIDIC, como es la Autoridad Nacional de Infraestructura, que usa contrato NEC, en virtud del acuerdo gobierno a gobierno que tiene con Reino Unido, el PRONIS lo tiene con Reino Unido y con Francia, Provías lo tiene con Francia, por ejemplo, entiendo que van a usar FIDIC, Escuelas Bicentenario tienen contratos NEC a través del acuerdo gobierno a gobierno con Reino Unido, la reconstrucción con cambios usaba contratos NEC por su acuerdo gobierno a gobierno con Reino Unido también. Los Juegos Panamericanos del 2019 también tenían lo propio bajo el paraguas del acuerdo gobierno a gobierno que tenía con Reino Unido. Como se dan cuenta, todas estas entidades que he narrado podían usar contratos estandarizados a través de un acuerdo gobierno a gobierno. La novedad en esta normativa que está por entrar en vigor es que se va a poder usar contratos estandarizados, pero sin la necesidad de hacerlo a través de un acuerdo gobierno-gobierno. La novedad es que se está permitiendo esa implementación a través de una regulación propia normativa de contratación estatal. Cuando esa normativa, o mejor dicho, cuando estos contratos tengan que modificarse debido a la naturaleza intrínseca de estos contratos, eso también será considerado como un supuesto de modificación contractual. Siguiente, por favor. Bien, aterrizando ya en los casos, hablemos por favor de lo que son las prestaciones adicionales. ¿Qué entendemos por un adicional? Veamos cuál es la regla y si ha habido alguna variación respecto al marco normativo que aún está vigente. La regla es que en caso de bienes, servicios y consultorías de obras, la autoridad de la gestión administrativa, nuevamente vamos con esta norma, esta referencia a la autoridad de la gestión administrativa, puede autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato original. Ojo, para bienes, servicios y consultoría de obras se puede autorizar un adicional hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que esto sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Tiene que justificarse el fin del adicional. Asimismo, nos dice la norma que puede reducirse bienes, servicios, consultorías u obras hasta por el mismo porcentaje. O sea, este 25% que ha considerado el legislador es el tope para bienes, servicios y consultoría de obras en cuanto a lo referido a la autorización de una prestación adicional. Y a su vez, el 25% es el monto máximo para reducción de bienes, servicios, consultorías más obras. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en el caso de bienes y servicios, aterrizando un poco más ya por el objeto contractual, ante bienes y servicios, la autoridad de la gestión administrativa puede aprobar el adicional mediante una resolución que la publique en la Pladicop. Recordemos, por favor, que en Pladicop, ya le habían dicho anteriores docentes, es el nuevo sistema que prácticamente va a reemplazar, aunque yo lo concibo como que lo va a albergar a lo que es actualmente el SEAS. La plataforma del SEAS, así como aquella que se emplea en el RDP, se van a fusionar y se van a integrar a un sistema mayor llamado el Pledico. Entonces, va a ser la nueva herramienta de publicidad que emplea normativa de contratación estatal. Y así como allí se publicita de las actuaciones reparatorias de requerimiento, todas las actuaciones de la fase selectiva, los resultados de la buena pro y demás, también, y el contrato, además, cuando hay un adicional al contrato,
La resolución que la aprueba tiene que publicitarse en la misma plataforma. ¿Qué más tenemos? Que el costo de esta prestación adicional se determina sobre la base de especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato. En defecto de ello, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer en este caso el organismo, bueno, el que va a reemplazar al OS, es previo sustento y coordinación con el área usuaria del contrato, va a determinar el monto a acordar con el contratista para este adicional, considerando la estructura de costos de este, además del sustento que proporciona. Ojo, acá se está dando pautas de cómo debe determinarse ese costo del adicional que no debe superar el 25% ante bienes y servicios. Y lo tenemos a partir de las especificaciones técnicas o TDRs, aquello que se haya pactado en el contrato y el sustento y coordinación y la estructura de costos proporcionados por el contratista. ¿Qué más nos señala la normativa? Que cuando hay un adicional no corresponde la suscripción de adenda. No es necesaria la adenda. Basta con la resolución que publique la entidad en el Pladicop suscrita por la autoridad de la gestión administrativa. Con su aprobación contenida en la resolución que se publicite, basta y sobra, perdón, para que se entienda por aprobado el adicional y para que éste surte efectos. No es necesario una adenda adicional. Además, un aviso importante que nos da la norma es que se encuentra prohibida que se apruebe adicionales en vías de regularización. Recordemos, por favor, alumnos, que la regularización está prohibida en la normativa de contratación estatal. La única excepción es ante las contrataciones directas. Es la única forma en que la normativa de contratación permite la regularización. Fuera de ello, no, hay una prohibición expresa. Y aquí se vuelve a subrayar con ocasión de los adicionales. La idea es que primero se evalúe, se sustente, se apruebe y recién se aplica. No es al revés. Bien, siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué sucede en el tema de las obras. Hasta hace un momento, seguimos en el tema de los adicionales, estábamos hablando, ¿qué cosa? De cómo funcionaba ello entre bienes y servicios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar cuál es la regulación al respecto cuando se trata de obras. Y para tal fin, vamos a desarrollarlo a través de cuáles son los sistemas de entrega. Recordemos, por favor, que la normativa de contratación permite, igual es una práctica internacional, diversos sistemas de entrega del proyecto, ¿de acuerdo? Sistemas tradicionales, que es separar el diseño y la construcción. Sistemas, por ejemplo, que involucren diseño y construcción a la vez, donde podría incluso hacerse fast track, y sistemas de entrega de alianza y demás, o de gerenciamiento al riesgo, que esto último más es aplicado en contratos estandarizados. Ahora, por favor, cuando hablamos de obras, imaginemos de que solo se esté contratando la construcción, la fase constructiva. Es decir, tengo mi expediente técnico y solo voy a contratar la construcción. Pongámonos en ese supuesto. Luego vamos a comparar cómo se trabaja un adicional cuando se pacte o se quiera contratar el diseño, esto es el expediente técnico, más la construcción, porque algunas cosas van a variar, porcentajes y demás. Pero ahora, primero hablemos solo cuando se contrata la construcción. Ya. En ese caso, la autoridad de la gestión administrativa solamente puede autorizar, ojo, en obras referidas únicamente a la fase de construcción hasta el 15% del monto total del contrato original. ¿De acuerdo? Bueno,
y aplicando reducciones, restando presupuestos deductivos vinculados, evidentemente, ¿no? Pero en principio, el tope es del 15%. Nótense que bienes y servicios teníamos hasta un 20%, consultoría de obras hasta un 25%. En obras con sistema de entregas de solo construcción es hasta el 15%. ¿Cuáles son las excepciones a ese tope? ¿Puede haber excepciones, profesor? Sí, hay algunos supuestos en los cuales se puede contratar por encima de ese 15%. Uno de ellos es que, por ejemplo, el titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obras mayores al 15% y hasta un máximo, nuevo tope, del 30% del monto originalmente contratado. Ojo, mientras que mientras que la autoridad de la gestión administrativa en obras de sistema de entrega solo construcción puede autorizar, es su competencia, adicionales de solo hasta el 15%, si se requiere un adicional mayor al 15%, puede hacerlo, pero bajo la competencia del titular de la entidad. Él puede aprobarlo, pero solo hasta un tope del 30%. Ahora, profesor, ¿se puede contratar por encima o se puede, mejor dicho, aprobar un adicional por encima del 30%? Sí, sí lo va a poder hacer. Y también lo va a poder hacer el titular de la entidad. Pero se pone una condición adicional, que requiera una autorización previa de la Contraloría General de la República. Con esa autorización previa se puede contratar, pero solamente hasta el tope del 50%. Este es el tope máximo en obras que involucre un sistema de entrega de solo construcción. Entonces, repasemos nuevamente. Mientras que para bienes, servicios y consultoría de obras solo se puede contratar un 25% del monto del contrato original, en obras que involucren el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad administrativa aprueba un 15%. Si queremos más del 15%, y hasta un tope del 30 lo hace el titular de la entidad. Si queremos superar un tope del 30 hasta un máximo 50, también lo va a hacer el titular de la entidad, pero previa autorización de la Contraloría General de la República, lo que no va a evitar el deslinde de responsabilidades que puedan corresponder al proyectista, ¿no? A quien hizo el expediente técnico. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro supuesto. Seguimos en prestaciones adicionales de obra, pero esta vez el sistema de entrega ha cambiado. Ya no es solo construcción, ahora es un sistema de entrega de diseño y construcción. O sea, cuando contratas para que te hagan el expediente técnico y aparte para que te hagan las partidas de ejecución propiamente. En ese caso también tenemos varias novedades. ¿Cuál es? Que la entidad contratante puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales de obras bajo el sistema que acabo de comentar, siempre que resulte indispensable el adicional para el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación en base a rigor técnico. Es decir, va a primar muchísimo el sustento técnico que se plasme para justificar la aprobación del adicional. Y ello tiene que estar amarrado al cumplimiento de la finalidad pública por el cual se hizo la contratación. Y ahora, ¿a cuáles son los topes, profesor? Va a depender de qué componente realicemos. Recordemos que aquí estamos en un sistema de entrega de diseño y construcción. Si esto es así, solamente en cuanto al diseño, al expediente técnico, ojo, la autoridad de la gestión administrativa va a poder aprobarlo igual mediante una resolución con un tope del 25% del monto contractual considerado para el componente. Ojo, no es el 25% del monto total del contrato, no, es el 25% del monto que corresponde al componente de diseño. Bien, vamos ahora. ¿Y qué pasa si el adicional, profesor, se da en el componente de ejecución de obra? No en diseño, sino en ejecución de obra. Bueno, en este caso,
igualmente corresponde a la autoridad de la gestión administrativa aprobarlo mediante una resolución, pero hasta un tope únicamente del 20% del monto considerado en el expediente técnico aprobado o del presupuesto actualizado de la obra, cuando siempre que hablamos de fast track. Mientras que, recordemos, para el componente de diseño, el adicional era hasta un 25% del monto contractual del componente diseño. Para el componente de ejecución de obra es hasta un 20% del monto de obra considerado o que sea resultado del expediente técnico que se haya aprobado. O si estamos ante un fast track, ante el monto actualizado de la obra. También nos dice la normativa que el titular de la entidad ya no la autoridad de la gestión administrativa, sino que es el titular el que puede autorizar prestaciones adicionales hasta un 40% con el debido sustento técnico legal. O sea, si queremos superar ese 20%, tenemos que recurrir ya al titular de la entidad, quien puede aprobar hasta el 40% y obviamente con los correspondientes informes de sustentos técnico y legal. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Excepcionalmente, nos dice la norma, se puede autorizar la ejecución de prestaciones adicionales hasta un 50%. Ojo, ya rompimos la barrera del 40, estamos llegando ahora al 50, igual que ocurría con obras con sistema de entrega de solo construcción. Si quieres llegar a un 50, lo puedes hacer, pero previa autorización de la Contraloría General de la República. ¿Qué más nos dice? Ojo, acá hay un nuevo candado. Nos dice que estas prestaciones adicionales de obra en ningún caso serán aprobadas por deficiencias u omisiones en el expediente técnico aprobado. ¿Y esto por qué creen, alumnos? ¿Por qué creen que no se va a autorizar en el supuesto del sistema de entrega, diseño y construcción la aprobación de adicionales que provengan de deficiencias u omisiones en el expediente técnico? Bueno, la respuesta es fácil, y es porque recordemos que en este sistema de entrega, él es el mismo contratista el que elabora el expediente técnico, aquel que me va a ejecutar la obra. Entonces, no es posible que él me venga a sustentar de que necesita un adicional en el componente de ejecución de obra por deficiencias en el propio expediente que él elaboró. Si él elaboró, él asume la entera responsabilidad por ello. No me puede cargar el adicional a mí. Distinto es cuando estamos en el sistema de entrega de solo construcción, porque allí el proyectista es otro. Es la entidad, el contratante, el que proporciona el expediente al contratista de la fase de ejecución de obra. Y obviamente ahí se puede aprobar hasta un 50% previa autorización de la Contraloría, pero eso no implica que se pueda perseguir la responsabilidad del proyectista, el otro contratista. Pero si en este sistema de entrega es el mismo contratista, no resulta coherente que sea él mismo el que pida solicitar un adicional para cubrir una deficiencia en algo que es su producto, su elaboración, como es el expediente técnico. Por eso es que se da esa prohibición expresa. ¿Qué más nos señala la norma? Nos señala que en caso se supere el límite máximo de prestaciones adicionales establecidas en los literales A y B, se resuelve el contrato. O sea, si las prestaciones adicionales superan los máximos que estoy comentando, ya es decir, un 25% del componente de diseño, o hasta un 50% y demás, y previa autorización de la Contraloría, si se llega a superar estos topes, se resuelve el contrato. Ese es el mandato de la norma. ¿Qué más nos dice? Bueno, mayores requisitos, ¿no? Que para aprobación de adicionales de diseño hay que seguir las formalidades establecidas en el numeral 192.3 del artículo 193, perdón, 193.2 del reglamento. Asimismo, al igual que lo señalado antes como premisa general para bienes y servicios,
En el caso de obras, no corresponde suscribir una adenda por la aprobación de esos adicionales. Ojo, basta con la publicación en el Pladicop para que ésta surta todos los efectos legales. Siguiente diapositiva, por favor. Recuerden, alumnos, hasta aquí que en ningún caso de adicionales, sea bienes, servicios, consultoría de obra u obra, se va a suscribir una adenda. Bastará con la publicación en el Pladicop de lo que es la resolución en la cual se aprueba, ya sea por titular de la entidad, ya sea por la autoridad de la gestión administrativa, estos adicionales. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de unas reglas generales en lo que es prestaciones adicionales. A ver, estas son las reglas. En caso de aprobarse adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico, ojo, esto es obviamente ante obras que no sean diseño y construcción, solamente se etapa de construcción. ¿Qué tiene que hacerse? Informarse al Tribunal de Contrataciones y a la Contraloría General de la República a fin de que inicien los procesos administrativos que corresponden de acuerdo a sus competencias. Es decir, que van a ver la responsabilidad del proyectista, aquel que estuvo a cargo del diseño. ¿Qué más nos dice? En el supuesto que la entidad contratante se niega a corregir vicios, errores u omisiones en el expediente técnico o demore en darle solución, mediante la aprobación de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o modificación de especificaciones erróneas, según corresponda, se informará al tribunal y a la Contraloría General de la República a fin de que inicien los procesos administrativos correspondientes. O sea, aquí ya no es simplemente un tema de avisar cuando hay errores en el proyectista, en el expediente técnico elaborado por el proyectista, sino a su vez cuando la entidad se niegue a ejecutar una acción en pro de la finalidad del contrato, ya sea corrigiendo un vicio, un error, una omisión o darle una solución de vida, esto podrá ser informado al tribunal y a la Contraloría General de la República para que abran el proceso correspondiente. Otra regla a tomar en cuenta es que si estamos empleando contratos estandarizados de ingeniería y construcción, como es el caso del contrato medio del FIDIC, para ejecutar obras, el adicional dice que se rige por sus propios contratos. Y eso tiene una lógica, y yo les comento, alumnos, porque el que les habla es experto en contratación G2G, y dentro de eso en contratación NEC, que es un tipo de contratos estandarizados. En el NEC no existe, tampoco en el FIDIC, la figura de los adicionales. Esa terminología es propia de la normativa de contratación estatal. Lo más cercano a ello es lo que se denomina evento compensable. Los eventos compensables, ¿de acuerdo? Se van a regir bajo el modelo del contrato estándar, que es un contrato elaborado por un gremio de ingenieros de Reino Unido, por ejemplo. Ellos son los creadores del contrato NEC. No es un contrato elaborado por el legislador peruano, por el OSE, por la DGA, no. Lo elabora el contratista del NEC. Y lo que hace el contratista del NEC, en este caso, perdón, el creador del NEC, establece reglas en el contrato de cuándo procede los eventos compensables, que es la única forma en la cual pueda reconocerse el mayor derecho al contratista, un mayor costo, por ejemplo,
o incluso un mayor plazo. Entonces, en estos casos, los supuestos de aplicación son completamente distintos. Hay causales, cerca de 21 causales, para que se apruebe un evento compensable. Eso ya forma parte de otra clase, una clase, nos podría llevar más de una sesión solamente a hablar de cómo, cuando se aprueban eventos compensables en contratos estandarizados. Y ya hablarles de cómo se regula, cómo se ejecuta un contrato estandarizado, nos lleva un curso completo, alumnos. Pero si están interesados, genial, pueden pedirlo, pueden solicitarlo, porque es algo que les podrá ser muy provechoso si es que les toca emplear este tipo de contratación. Lo que sí les puedo decir en esta clase es que aun cuando el contrato estandarizado se rige bajo sus propias reglas, sí te pone un candado a la norma normativa de contratación estatal. Y es que las modificaciones que incidan en estos contratos internacionales igualmente no pueden exceder el 50% del valor del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico aprobado o del monto del contrato de obra de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento. Y esto es así. O sea, por mucho que estamos en un contrato internacional que se rige bajo sus propias causales para un evento compensable que va a impactar en un mayor precio, los incrementos no deben superar el 50% del valor del expediente técnico o del monto del contrato. ¿De acuerdo? Ese candado, por ejemplo, no existe en los contratos internacionales, pero aquí el legislador peruano ha querido ponerlo como una suerte de uniformidad, si lo queremos llamar, con un contrato tradicional. Mi opinión es que no debería haberse incluido este tipo de topes. ¿Por qué? Porque desnaturalizan el uso del contrato internacional. La propia dinámica de los tratados internacionales no debería estar supeditado a incrementos por topes. Pero bueno, entiendo que es una práctica que quiere introducir el legislador, está innovando en este tipo de contratos y ya nos dirá la experiencia cuando eso entre en vigor y se emplee qué tan beneficioso resultó o no ponerle un tope. A día de hoy mi experiencia viendo contratos internacionales, pero a través de acuerdos gobierno a gobierno, ojo con Reino Unido, me dice que no debería ocurrir, pero bueno, ya el legislador lo ha querido considerar cuando uses un contrato internacional bajo la normativa de contratación estatal. Veremos cómo nos va con eso. Otra regla para comentarles en cuanto a adicionales es que los mecanismos diferenciados de adquisición a los que hace referencia el artículo 44 de la ley para contratar tecnologías sanitarias para diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas y enfermedades de alto costo se encuentran exceptuados de los límites establecidos anteriormente y se sujetan a las disposiciones de respectivos contratos. Ajá, acá hay una excepción, ¿ah? Cuando tú estés adquiriendo tecnología sanitaria, ¿ya? Para un determinado diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ojo, le están poniendo enfermedades raras y huérfanas, están listadas en el MINSA. Para esos casos no se aplican los topes, los límites, porque obviamente el legislador lo que ha querido privilegiar es que el objeto es el objeto de salud. O sea, no es posible que estás contratando tecnología sanitaria para tener esas enfermedades rarísimas y le vas a poner, y no se puede finalmente realizar la contratación o incrementarlo con un adicional porque estamos en el tope del 25%, por ejemplo, si son bienes. Ya, no, no podemos hacer eso. No podemos sujetarnos a límites. Esta es una excepción puesta únicamente para este tipo de contratos. ¿Ya? Es por el objeto especializado. Bueno, finalmente el tema de supervisión de obra, eso va a seguir las reglas establecidas en el reglamento. Principalmente en esta clase lo que quiero abordar y hecho con ustedes es ver el nivel macro, bienes, servicios, consultoría de obras y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora nos toca hablar de reducciones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de reducciones de bienes, servicios y consultorías. A ver,
En principio entendamos que una reducción es una disminución en las prestaciones originalmente pactadas, tiene una naturaleza excepcional para lograr la finalidad del contrato. Ojo, ¿quién tiene que sustentar ello? ¿El que hace de organismo especializado de contratación? No. El que tiene que sustentar la necesidad de reducir el alcance es el área usuaria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se plasma esa reducción? A través de una resolución que le va a emitir quién, el titular de la entidad. Obviamente, el titular de la entidad lo que va a pedir es un informe técnico, aparte del área usuaria, un informe del OSE, bueno, del órgano de las contrataciones que ahora tiene otro nombre, que va a sustentar la decisión de reducir. ¿Cuánto se puede reducir? ¿Cuál es el límite? Creo que ya lo habíamos conversado cuando hablábamos de una deuda dispositiva adicional. Se puede reducir hasta el 25% del monto del contrato original. ¿Qué pasa si sucede una reducción, profesor? ¿Qué pasa con la garantía? Bueno, la garantía se va a poder disminuir proporcionalmente sobre el nuevo monto que se obtenga producto de la reducción. Y si hay una ampliación, profesor, igualmente la garantía tendrá que actualizarse, pero esta vez hacia arriba. O sea, la garantía sigue la suerte del monto del contrato. Ante ampliaciones o reducciones tendrá que modificarse en proporción. Esa regla todavía la tenemos actualmente y se va a seguir empleando con el nuevo marco normativo. ¿Cómo calculo el costo? ¿Cómo llego a ese 25%, a ese monto, a ese límite cuantitativo? Bueno, bajo la misma lógica que se empleó o parámetros para evaluar un adicional, ¿se acuerdan? Bajo la estructura de costos del contratista, bajo aquello que presentó en su oferta, bajo las explicaciones técnicas o términos de referencias, ya. De esa forma obtienes el costeo. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos ahora de las ampliaciones de plazo. ¿Cuándo es procedente? Cuando se apruebe el adicional, se puede aprobar una ampliación de plazo, siempre y cuando afecte el plazo. Obviamente, en principio, un adicional, lo que impacta es directamente en el costo del proyecto. Por eso hablamos hasta límites, ¿es cierto? Hasta un 25% del monto del contrato original, que puede superarse, sí, hasta un 50%, previa opinión de Contraloría y demás. Ok, estamos hablando siempre de un impacto en financiero, en costo. Pero puede acarrear que la situación que amerita la adicional también involucre que la obra se entregue o el bien se entregue en un plazo mayor al originalmente previsto. Entonces, cuando hay un impacto en plazo, procede estas ampliaciones de plazo. Si eso pasase, igual que lo conversado anteriormente con la garantía, que sube o se disminuye en proporción al nuevo monto que ha quedado por adicional o por reducción, bueno, en estos casos, el contratista tendrá que ampliar el plazo de las garantías que hubiese otorgado por el nuevo plazo contractual producto de esa ampliación de plazo. O sea, nuevamente, como se dan cuenta, el legislador está cuidando muchísimo que la garantía no se vea afectado y juegue en proporción a estas modificaciones contractuales. También nos señala la norma que procede la ampliación de plazo cuando estemos frente a atrasos y o a paralizaciones que no sean imputables al contratista y que amerite que se requiera ampliar el plazo para cumplir la finalidad pública del contrato y mantener el equilibrio económico financiero.
Como se dan cuenta, alumnos, lo que se busca aquí también es establecer causales en las cuales no se castiga al contratista por hechos que son ajenos a su esfera de control. Si hay una paralización, si hay un atraso y este se ve impactado, toda vez que el plazo ofrecido originalmente no se va a poder respetar producto de ello, esto puede ampliarse. Se puede solicitar una ampliación y puede ser estimada. Igualmente, recordemos cuando estamos frente a un adicional que impacte en plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de las modificaciones contractuales por mejoras en bienes y servicios. Tenemos que cuando que el contrato puede ser modificado, ojo, esto ya no estamos ante un adicional, ante una reducción o ampliación, no, es otro supuesto. El contrato va a poder ser modificado cuando el contratista, ofrezca bienes y servicios con iguales o mejores características técnicas con respecto a su oferta. O sea, si en el camino de la ejecución contractual el contratista considera que tiene o puede ofrecer un bien o servicio que sea mayor o superior a aquel que con el que ofertó y ganó, puede realizarse esa modificación contractual. Pero para tal fin, lo que tiene que cuidar la entidad para la toma de decisión es verificar que esos nuevos bienes y servicios lleguen a satisfacer la necesidad de la entidad contratante y no desvirtúen o desnaturalicen la prestación ni varíen el objeto contractual. Obviamente, podrá ser el nuevo bien o servicio muy superior al original, pero si finalmente no satisface la necesidad, no cubre aquello por lo cual se hizo la contratación original, esto no resulta procedente a aprobar dicha modificación de mejora. Ahora, ¿dónde debe plasmarse eso? Debe plasmarse en informes emitidos por el área usuaria con el sustento técnico que justifique la decisión. Y obviamente tiene que haber una opinión favorable del nuevo organismo especializado de contratación, del nuevo órgano. ¿Cuándo se plasma esto? Aquí sí se va a requerir que se formalice una adenda por esa mejora. Vamos a quedarnos aquí, alumnos, son 8 y 2. Regresamos dentro de 15 minutos, 8 y 17, para continuar con la clase, por favor. Vamos a Listo, un break. doctor. Listo, doctor. El plazo. Si tu contrato se encuentra próximo a vencer y es de bien o de servicios en general, y en lo que puede demorar para sacar tu nuevo proceso de contratación, lo que tú puedes hacer es sacar una contratación complementaria por única vez. Y estos son los requisitos. Uno, evidentemente que sea con el mismo contratista, que no con el que tienes la relación actual, que esta contratación complementaria no supere el 30% del monto del contrato original, que sea el mismo bien o servicio en general que forma parte del contrato original, que el contratista preserve las mismas condiciones que dieron lugar a la contratación, no puede irse por más, y que se haya convocado el procedimiento de selección respectivo, el nuevo procedimiento de selección,
salvo que el contrato complementario agote la necesidad de la entidad contratante. Es decir, yo tengo ahorita un contrato celebrado, para ser más didáctico, ¿ya? Por un servicio determinado. Un requisito es, si yo voy a lanzar ese nuevo proceso de contratación para el siguiente año, para el mismo servicio, pero sé que va a demorar el procedimiento de selección, como mínimo ya lo lancé, pero está demorando, yo puedo sacar una contratación complementaria, ¿ya? Respecto al contrato que fenece este año. Salvo que no me sea, salvo que yo para el siguiente año no necesite contratar un nuevo servicio, porque solo sacando esta contratación complementaria se agota la necesidad. Esos son los supuestos para una contratación complementaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de lo que se trata de las modificaciones contractuales por hechos sobrevinientes no imputables a las partes. Siguiente diapositiva, por favor, Cecilia. Cecilia, ¿logra escucharme? Sí, doctor, le puse la siguiente diapositiva o la siguiente. Sí, no se ve mi pantalla. ¿Podría en todo caso poner A en ver, pantalla grande? a ver, voy a volver a ingresar, doctor, un momento, por Sí, por favor. favor. Doctor, ¿logra ver ahora sí? Sí, pero por favor, ¿puede poner pantalla completa esa diapositiva? ¿Está en la pantalla completa? Sí, ahora sí. Y siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿esa? Sí, esa. Gracias. Listo, doctor. Gracias a usted. Ok, alumnos, como les decía, hablemos sobre las modificaciones contractuales por hechos no sobrevinientes y a la vez no imputables a las partes. ¿Qué pasa cuando necesita realizar una modificación al contrato y no calza dentro de la definición de adicionar, reducción o ampliaciones de plazo? ¿Es posible hacerlo? Sí, sí es posible hacerlo. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de modificaciones por mejoras, ¿verdad? Ahora, también podría haber otro tipo de modificaciones que es conocido como modificaciones convencionales actualmente. ¿Cuándo? Cuando deriven de hechos sobrevivientes a la suscripción del contrato, cuando no sea imputable a ninguna de las partes, cuando permitan alcanzar la finalidad del contrato y no cambien los elementos esenciales del objeto contractual. Estos cuatro requisitos sí o sí tienen que estar presentes. ¿Qué nos pide la norma? Que la entidad registre en el PLADICOP el sustento técnico y legal respectivamente con la adenda, porque estos cambios sí se plasman en adenda, a diferencia, por ejemplo, de un adicional. Ahora, en caso la modificación contractual implique modificar el monto del contrato, se requiere previamente la autorización de la autoridad de la gestión administrativa de la entidad y la certificación o previsión presupuestal según corresponda. Asimismo, si hablamos de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor, ojo, que evalúe el impacto en el cronograma de ejecución de las prestaciones contractuales. Asimismo, de manera excepcional y previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, las partes pueden acordar una modificación contractual por algún hecho sobreviniente, aun cuando éste se deba a causa imputable a alguna de las partes, siempre que no haya habido dolo. Ojo que este es un nuevo supuesto. Hasta la fecha, solo podríamos modificar cuando cuando provenía la modificación por un hecho sobreviniente no imputable a las partes, pero esta vez la normativa nos
permite modificarlo aun cuando sea imputable alguna de las partes, pero siempre que no haya dolo. Y dice que en ese caso va a corresponder a la parte responsable asumir los costos que deriven de la modificación. Y si esa parte responsable es la entidad, debe iniciarse el respectivo deslinde de responsabilidades. Claro, la entidad va a querer ver va a querer ver qué pasó, por qué esta situación, que aun cuando no traiga dolo, sí es imputable, digamos en este caso a la entidad, verificar el perjuicio, o quién fue responsable del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Una más, por favor. Bien, gracias. Ahora, alumnos, vamos a hablar de otro capítulo durante la gestión contractual, como son los mecanismos de solución de controversias en etapa de ejecución. Vamos a hablar aquí de lo que es la conciliación, de lo que es el arbitraje, ¿de acuerdo? De lo que son las juntas de resolución y prevención de disputas. Comencemos con la conciliación, que es tal vez lo más fácil, lo más ágil. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué cosa es materia de conciliación? Creo que todos ustedes están familiarizados, si no, con de qué trata una conciliación, ¿no? Que es en este caso poder acudir a un centro de conciliación que forme parte del convenio arbitral en el cual las partes puedan someterse y tratar de llegar a una solución en presencia de un tercero. La diferencia es que, a diferencia de un arbitraje, este tercero no va a dirimir al respecto. Es simplemente estar frente a un tercero imparcial que pueda actuar como moderador del debate. ¿De acuerdo? Dicho eso, ¿qué materias son conciliables? Las controversias sobre indemnizaciones por daños y perjuicios que surjan durante la ejecución contractual, prestaciones accesorias, vicios ocultos u otras obligaciones que deban cumplirse, perdón, con posterioridad a la culminación de la ejecución principal del contrato, en adición a otras señaladas en el numeral 81 de la ley. Asimismo que se puede conciliar todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelve mediante la conciliación. Asimismo, de ser necesario contar con una resolución, perdón, autoritativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, el procedimiento de conciliación se puede suspender hasta por un plazo de 30 días hábiles. Para poder conciliar, necesita el procurador de la entidad, que ejerce la defensa, de una resolución autoritativa de la entidad para que, como el nombre lo dice, es una resolución que la autoriza a llegar a conciliar. Y para conseguir esa resolución, la entidad necesita suspender el procedimiento hasta efectuar las acciones administrativas internas, lo puede hacer hasta por un plazo de 30 días hábiles, que puede ser ampliado por 30 días hábiles adicionales, si es que hay acuerdo de partes. Si vencido esos plazos no se presenta la resolución autoritativa ante el centro de conciliación, se entiende que no existe acuerdo y se concluye el procedimiento conciliatorio. Recordemos, señores, por favor, que toda controversia que podamos tener para que no se considere consentida, tenemos un plazo de 30 días de caducidad. Si es, por ejemplo, si nos resuelven el contrato, tenemos 30 días para activar los mecanismos. Podemos ir a conciliación o arbitraje. Bueno, una forma de hacerlo es ejercitando esta acción, pero recuerden que para poder llegar a conciliar se necesitan estas resoluciones autoritativas. Y la norma te permite ahora suspender el plazo y prorrogar, ¿de acuerdo? Pero si no lo presentas, ya se entenderá por qué no hay acuerdo. Esas actas de conciliación con acuerdo total, parcial o sin acuerdo, porque podría haber un acto sin acuerdo si es que no se pusieron de acuerdo las partes, también se registran en el PLADICO dentro de los 10 días hábiles de suscritas, bajo responsabilidad. ¿Qué materias son pasibles qué controversias, perdón, son pasibles de conciliación? Recordemos, la resolución de contrato, la ampliación de plazo contractual,
la recepción y conformidad de prestación, las valorizaciones o metrados, las liquidaciones de contrato, aquellas controversias que versen sobre obligaciones de las partes durante la ejecución contractual, o sea, es bastante amplio esto. ¿Qué materia no es pasible de conciliación? La nulidad del contrato. Ojo, la nulidad del contrato no es materia conciliable. Grábense eso, por favor. Ahora, en el caso de contratos menores, que son los nuevos contratos menores 8 y T, que les he explicado, que a veces se llaman contratos menores, en esos casos, las partes sí acuerdan usar la conciliación como mecanismo de solución de controversia. Siguiente lámina, por favor. Vamos a pasar 2 láminas para llegar al arbitraje. Una más, por favor. Otra. Listo. ¿Qué podemos hablar sobre el arbitraje? Recordemos que los contratos tienen cláusulas escalonadas. O sea, para llegar a arbitraje, tú tienes que pasar por la conciliación. Ahora, ¿qué controversias son pasibles de arbitraje? Todas aquellas que surjan sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato. Asimismo, en todos estos casos, bajo responsabilidad, ojo, de la autoridad de la gestión administrativa, el convenio arbitral debe adoptar la forma de una cláusula indicada en el contrato y debe ajustarse a las disposiciones del reglamento. Sí, pues, efectivamente, en los contratos que se suscriban, tiene que contener de manera obligatoria dentro del clausulado el convenio arbitral. ¿Y qué cosa se pacta dentro del convenio arbitral? En principio, la identificación de cuál va a ser la institución arbitral bajo cuyas reglas se rija el procedimiento arbitral. Asimismo, el instituto arbitral es elegido, ojo, por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Esto es algo nuevo. En las bases del procedimiento, la entidad contratante debe proponer varios institutos arbitrales y dentro de eso, de ese listado, el que elige la institución es finalmente el ganador. Ya no es por consenso, es de esa forma. Asimismo, al remitir los documentos para la solución del contrato, allí es donde comunica cuál es la institución elegida. ¿Podría elegirse una institución fuera de esa lista? Sí, pero si es que hay convenio entre las partes, si no, no. En caso el contratista proponga un centro fuera de esa lista y la entidad no lo acepte, finalmente la entidad puede colocar de manera definitiva a una institución que sí consideró en la lista proporcionada en las bases. Pero si es que sí hay consenso, pueden apartarse de ese listado. ¿Qué más podemos mencionar sobre el arbitraje? Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral en la medida que no contravenga las disposiciones de la normativa de contratación pública y demás disposiciones establecidas en la normativa general de arbitraje. Recordemos que un arbitraje en principio es resuelto por un tribunal o un árbitro único, o por un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros. En caso de que exista una duda o desacuerdo, el arbitraje es resuelto por un árbitro único, a no ser que la complejidad o la cuantía de la controversia justifique que se conforme un tribunal arbitral. ¿Podemos recurrir, profesor, a un arbitraje internacional? Sí, sí podemos acudir a ello y pactarlo de esa forma. ¿Cuándo? Cuando el contratista, ojo, sea un extranjero no domiciliado y el monto del contrato original supere las 20.000 UITs. Son los únicos 2 supuestos en los cuales puedes pactar un arbitraje internacional.
Repito, ante un contratista que sea un extranjero no domiciliado y la cuantía del contrato supere las 20.000 UIT. El arbitraje en esos casos siempre es de derecho y en atención a lo establecido en la ley de reglamento. Profesor, ¿podemos ir a un arbitraje de emergencia? Sí, sí podemos ir a un arbitraje de emergencia. ¿Cuándo? Solamente cuando el convenio arbitral señale expresamente ello y siempre que ese arbitraje sea conocido por la misma institución arbitral en la que se deba tramitar el arbitraje definitivo. Es decir, no pueden acudir a otro centro, tiene que ser el mismo. Y ojo, obviamente esta institución arbitral tiene que haber previsto su propio reglamento ese tipo de arbitraje. Si no, no. Si usamos un arbitraje ad hoc, no procede el arbitraje de emergencia. Si, si nos apartamos de ello, es decir, si no está expresamente convenido en la cláusula arbitral la posibilidad de ir a un arbitraje de emergencia o el propio centro o institución arbitral no contempla este tipo de arbitraje, es nulo de pleno derecho cualquier medida otorgada por un árbitro de emergencia. Pasemos por favor a la diapositiva 24, Cecilia. Avance, yo le comento hasta dónde nos quedamos. Ahí está bien. Ahí. Gracias. Ahora hablemos, por favor, de las juntas de prevención y resolución de disputas. ¿Ya? Es otra forma para poder solucionar conflictos. En principio, estas juntas de prevención y resolución de disputas son obligatorias en contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a cuánto? A los 10 millones de soles, siendo facultativos para contratos cuyos montos sean inferiores. O sea, si su contratación es de 10 millones a más, obligatorio. Si es menos, va a depender si lo pactamos de esa forma. Pero si estamos en una obra cuyo monto es inferior a 5 millones, ahí no puedo establecerlo. Entonces, ¿cuál es la regla? Si es igual a 5 millones, hacia arriba es de 5 millones a menos de 10 millones es facultativo. De 10 millones a más, y hablamos de obras, va a ser obligatorio. Si estamos en contratos de suministro, será facultativo establecer una junta de prevención y resolución de disputas siempre que se supere los 10 millones de soles. Asimismo, ¿cómo se constituye ello? Bueno, la entidad contratante propone en las bases del procedimiento de 2 a 5 candidatos para que formen parte de, perdón, 2 a 5 candidatos a centros de administración de junta de resolución de disputas. Al remitir los documentos para el perfeccionamiento, el contratista selecciona de ese listado el centro de administración de disputas, el cual propone y designa a los miembros de la junta, quienes deben cumplir con varios requisitos, dentro de ellos referido a la experiencia específica establecidas en las bases del procedimiento. Una vez que se tramita o una vez establecido el centro, las partes tramitan el contrato tripartito, que es el contrato con el cual se va a regular la relación o para la Junta de Prevención de Disputas. Ojo, entonces aquí hay nuevas novedades, alumnos, tanto el arbitraje como en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Y cuál es?
La forma de elegir al centro. La norma que está por entrar en vigor lo que te pide es que en las bases tú propongas como entidad un listado de centros, de lo cual el contratista lo va a elegir al momento de remitir los documentos para el perfeccionamiento contractual. Ojo, es la nueva forma de elección. Es más, ¿qué nos dice la norma? Que es un requisito para iniciar el plazo de ejecución del contrato ya tener conformada a la Junta, además de haber suscrito los contratos tripartitos, bajo responsabilidad funcional de la autoridad de la gestión administrativa. ¿Cómo se integra esta junta? Bueno, en el caso de contratos de obras, esta junta puede ser integrada por uno o por tres miembros, según acuerden las partes. Y a falta de acuerdo entre las partes, esta junta se integra por un miembro cuando el monto del respectivo contrato tenga un valor menor a 50 millones, o por tres miembros cuando el monto del contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto. O sea, si es menos a 50 millones, un solo miembro. Si es igual o superior a 50 millones el monto del contrato, tres miembros. ¿Y qué pasa, profesor, si hablamos de contratos de suministro? Es solamente un miembro. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esto de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas Alumnos ya lo teníamos en la actualidad. La diferencia es que, y es igual para contratos de obra, hay diferencias en lo que es la cuantía, así como es en cuanto a la forma en la cual se está regulando la conformación, o mejor dicho, la elección del centro de conciliación, el centro de, perdón, de administración de la Junta. Igual que el arbitraje, hay una completa variación en ese punto. Pero también tenemos otros comentarios que hacer sobre ello. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos ante contrataciones de obra bajo sistemas de entregas distintos a solo construcción? Por ejemplo, diseño y construcción. En esos casos, las bases del procedimiento dice, pueden establecer que estas juntas puedan modificar su conformación por cada uno de los componentes del contrato, tomando en cuenta la experiencia y especialización de los miembros de manera diferenciada. Claro, o sea, si yo tengo un contrato de obra, pero bajo el sistema de diseño y construcción, yo puedo poner en las bases de mi procedimiento que la junta puede modificarse en función a si estamos en diseño y modificarse en función si estamos en el componente de obra, ¿de acuerdo? Pero eso sí, puedes mover a los miembros a excepción del presidente. Él va a tener que seguir siendo él mismo, no importa el componente. Además de ello, ¿cuál es la competencia de esta junta? Bueno, tiene competencia la Junta para conocer y decidir sobre toda discrepancia, desacuerdo y o controversia contractual que surge entre las partes sobre el contenido contractual, desde el inicio del plazo de ejecución contractual hasta la entrega y el pago final para el suministro o recepción de obras según corresponda. La liquidación de obra, profesor, ¿puedo someterla a la Junta? Sí, también puede someterla a la Junta. Pero para tal fin debe suscribir una adenda al contrato tripartito para poder incluir esa controversia. Ojo. Profesor, ¿la Junta puede dictar medidas provisionales, transitorias, temporales? Sí, puede hacerlo para asegurar la efectividad de sus decisiones.
Lo que no puede hacer la Junta, y grábense alumnos, es dictar medidas que suspendan la ejecución contractual. Eso está prohibido. A ver, sigamos. ¿Cuáles son las funciones de la Junta, profesor? Bueno, la Junta cumple tres funciones. Hasta cuatro. Asistir a las partes en la prevención de desacuerdos. Pueden emitir una opinión consultiva. Ojo, solo es una opinión consultiva sobre algún aspecto contractual y o técnico. Así como también pueden emitir decisiones que son vinculantes para las partes, además de otras que establezca el contrato tripartito. Hablemos un poco sobre las decisiones vinculantes. Para ello, por favor, vamos, Cecilia, de diapositiva 28. Avance, le indico cuál, Cecilia. Doctor Jimmy, Sí, avancemos por favor las diapositivas hasta la 28. Yo le indico cuál es. ¿está bien ahí, doctor? A ver. Sí, está bien ahí. A ver, alumnos. Una decisión es vinculante, ¿de acuerdo? Pero para tal fin, ¿cómo iniciamos el procedimiento? Tiene que haber una petición escrita que establezca cuál es la naturaleza y las circunstancias de la controversia. Es una suerte de mini demanda que tiene que presentar una de las partes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se reglamenta este procedimiento? El OSE, que es el nuevo OCE, recordemos, el nombre que le han puesto, va a dictar una directiva en la que va a establecer cuáles son los procedimientos para que se emita esa decisión vinculante. Aun cuando a la fecha no lo tengamos, sí el reglamento nos establece algunos tips que tiene que tomar en cuenta. Como por ejemplo, repito que esta decisión es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes desde la notificación. Si hay necesidad de corregir o aclarar la decisión, esta va a ser vinculante desde la notificación del pronunciamiento con la aclaración respectiva. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emite la Junta. Esto es importante, ¿ah? Ojo lo que dice la norma. Ninguna autoridad judicial o arbitral va a impedir el cumplimiento de la decisión que emita la Junta. Y la decisión de esta Junta adquiere mérito ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en la ley. Ya es como si fuera un título ejecutivo. Ojo. ¿Qué más podemos comentar? El cumplimiento oportuno de la decisión es una obligación esencial. ¿Qué pasa si una de las partes incumple con lo que dispone la Junta? Bueno, eso puede acarrear la facultad de resolver el contrato o demandar la ejecución de la decisión en base a su mérito ejecutivo. Por eso es muy importante esta novedad que le hayan otorgado un mérito ejecutivo a la decisión. Ojo. También nos señala que las decisiones que son emitidas y notificadas a las partes fuera del plazo establecido en la directiva que va a emitir el OEC devienen ineficaz, así como que las partes no pierden la facultad de buscar libremente y lograr un entendimiento o acuerdo sobre la controversia respecto a la cual la Junta no haya notificado su decisión vinculante. ¿Es condición de arbitrabilidad ir primero por la Junta? Sí, tienes que pasar por la Junta para luego saltar al arbitraje.
Caso contrario, podrá deducirse una excepción de falta de acotamiento de vía administrativa. Alguien podría decir, el demandado ante el arbitraje podrá decir, esta decisión o esta controversia, perdón, señor árbitro, no fue sometida ante la Junta, con lo cual se cierra el arbitraje para que se siga el camino correspondiente. ¿Qué pasa si se suspende la ejecución contractual, profesor? ¿La Junta también va a suspender actividades? Sí, también va a suspender sus actividades. No obstante, si está de por medio la emisión de una decisión, la Junta continúa con el procedimiento que debe establecer el OEC para poder emitir la decisión. O sea, el procedimiento para la emisión de una decisión no se va a interrumpir por una suspensión de la ejecución contractual. ¿Qué pasa, profesor, si se disuelve una junta? Bueno, si eso ocurre, el centro queda obligado, junto con las partes, a conformar otra junta en un plazo no mayor a 30 días calendario de la disolución del original. La inobservancia de esa disposición, es decir, no volver a conformar la junta en el plazo de 30 días, también es una nueva facultad para resolver el contrato. Ojo, como el legislador de la nueva normativa está poniendo varios candados a que incumplimientos referidos a conformación de junta pueden dar lugar a resolución de contrato, así como a incumplir decisiones emitidas por esto. Nótese la importancia que se está dando a las juntas en esa nueva normativa. Finalmente, para señalar a alumnos que luego de emitida la decisión vinculante de la junta e implementada, cuando ¿puedo yo someterlo a arbitraje? Sí, pero para eso lo que nos dice la norma es que tiene que haber un sustento técnico y legal que sea remitido por la Procuraduría Pública que evalúa la conveniencia de someter la decisión a arbitraje. ¿De acuerdo? O sea, la Procuraduría hace esa evaluación y ¿quién lo tiene que aprobar? La autoridad de la gestión administrativa. ¿Qué cosa tiene que privilegiarse en el sustento técnico legal? El costo-beneficio. ¿Hay costo-beneficio de llevar esta controversia finalmente a arbitraje, sí o no? Si lo hay, se puede recurrir bajo esa lógica. Si no, no. Simplemente se cumple con lo que dice la Junta y ahí queda la discusión. Se da por cerrado. Bueno, alumnos, hasta aquí la explicación sobre los mecanismos de solución de controversias y por ende la explicación sobre, o mejor dicho, la clase sobre el módulo 5. He tratado de correr un poco hacia el final porque es bastante lo que se aborda en este capítulo de gestión de la ejecución contractual, pero creo que es lo necesario para que ustedes puedan conocer sobre los cambios de la nueva norma y puedan implementarlos de manera correcta. ¿Alguna consulta en particular sobre los temas que he tocado, por favor? Si no, damos por finalizada la clase. ¿Pueden prender sus micros o escribir al chat? Muchas gracias, profesor. Sí, bastante claro su exposición. Tengo una duda, profesor. Dentro de una entidad pública, ¿qué funcionario es el encargado de designar a la Junta de Prevención de Resolución de Disputas dentro de una entidad? ¿Quién sería el funcionario? ¿El titular o la máxima autoridad administrativa en este caso? Gracias. Listo, gracias a ti, Emerson, por la pregunta. Bueno, en principio lo que nos dice la norma es que esta junta se conforma, ¿de acuerdo?, como parte de un centro, bueno, va a ser propuesta como parte del centro. El centro, recordemos, que es elegido por el contratista a partir de un listado que se va a proporcionar en las bases del procedimiento de selección. Ahora, dentro de ello, una vez elegido el centro, ¿cómo podemos elegir al representante, o mejor dicho, a cada uno de los miembros? La norma como tal no aterriza a ese nivel,
con lo cual van a tener que mirar a la interna de la institución, en los documentos de gestión interna, quién es el responsable de esa facultad. En principio te podría decir, Emerson, que el titular de la entidad tiene toda la competencia para poder hacerlo, pero recordemos, por favor, que esto puede ser delegado en en la autoridad administrativa máxima que se tenga dentro de la entidad. Ojo. Pero la idea es que la propuesta de esos miembros salga del propio centro. O sea, tú como entidad ya en tus bases propusiste un listado de centros. El contratista eligió. Y ese centro, dentro de ese listado, ese centro es el que propone cuáles son los miembros. Y finalmente los designa con ocasión del acuerdo que haya con las partes. Pero respecto a quién lo hace a la interna de la entidad, bueno, entendería que ahí, repito, tienen que revisar los documentos de gestión interna. Pero gracias por tu consulta, Emerson. Gracias, ¿Alguien más profesor. tiene alguna consulta? Listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta que realizar, por favor, sobre la clase de hoy? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden activar sus micros o ya damos por concluido la clase? Doctor, creo que ya no hay más preguntas, quedó todo claro. Entonces daremos por concluida la presente sesión. Listo. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a los alumnos por estar atentos hasta esta hora. Espero que les Gracias vaya a muy bien usted. aplicando la normativa de contratación. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Buenas noches. gracias también a los presentes.